Sobre todo, mis hermanos, vemos en este capítulo, en este versículo sobre el libro de Mateo, cuando claramente nosotros, hermanos, debemos ser como Cristo, además de hacer nuestro caminar diariamente, ser semejantes a Cristo, además de nuestro comportamiento y sobre todo debemos hacer a lo mismo que Cristo ha venido a la tierra y es lo que hemos aprendido en ese evangelio, que es llamar sobre todo al arrepentimiento, como nos dice el libro de Mateo, el cual estamos estudiando en este capítulo y en este versículo, sobre todo en el 9, mis hermanos. Claramente lo dice el Señor en este versículo cuando menciona, y lo vemos cuando dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es decir, aquellas personas que no conocen de Dios, que no han puesto su vida en Jesucristo, los cuales deben de venir a sus pies arrepintiéndose de sus pecados y reconociendo solamente a Jesucristo como su único mediador y salvador. Vemos sobre todo, mis hermanos, que esto es la naturaleza y es el objetivo sobre todo de su propia comisión. Cuando Cristo estuvo en la tierra, lo que él estuvo predicando y dando a conocer el evangelio, ¿para qué? Para que todas aquellas personas se arrepientan. Es lo que nosotros como creyentes, como cristianos, debemos hacer el día de hoy, llevando la gran comisión, llevando las buenas nuevas al arrepentimiento. Y para eso es que nosotros como creyentes estamos llamados, para llevar a toda persona, familia, amigos, compañeros de trabajo, llevar a toda persona lo que es el arrepentimiento mediante qué? Mediante el Evangelio, Michelle, mediante la palabra, mediante las escrituras, mediante lo que el Señor nos ha dejado para que nosotros podamos combatir el mal que hay en la tierra. ¿Y cuál fue el objetivo? Sobre todo que nosotros conocemos a nuestro Señor. Lo dice el versículo claramente, llamar al arrepentimiento, es decir, una llamada directa, que cambiemos, que el ser humano que no conoce a Cristo, que no se ha arrepentido, sobre todo, que cambien lo que es la mentalidad, que cambien los caminos. Sabemos que hay dos caminos, el bueno y el malo. Esa persona debe salir del camino malo y venir al camino bueno, que es la única vida que se puede encontrar en Cristo Jesús, el único mediador que hay para llegar al Padre. Y es claramente quiénes son los afectados, como lo dice, no los justos, mis hermanos, sino los pecadores. Claramente el versículo lo dice y nos lo da a entender, sobre todo en todo este capítulo, cuando lo menciona la palabra del Señor. Por lo tanto, sabemos que si los hijos de los hombres no hubiesen sido pecadores, mis hermanos, Cristo no hubiera tenido la necesidad de venir. Cristo no hubiera tenido la necesidad de ir a la cruz, de entregar su vida, de derramar su sangre, de convivir con nosotros, mis hermanos. Por siguiente, su ocupación más importante tiene que ver con qué? Con los mayores pecadores, y lo hemos estudiado en la palabra del Señor. Cuanto más grave es el estado de un enfermo, de una persona, tanto mayor es la necesidad, sobre todo, que acuda a un médico. Cuando uno tiene una gripe, un catarro pequeño, en la casa se puede poner remedios caseros, pero cuando ya tiene fiebre, cuando está muy mal por dentro de su cuerpo, algo que tienen que hacer, acudir a un médico, acudir a emergencia, acudir al hospital, como lo queramos llamar en nuestros países. Y sobre todo es la enfermedad, mis hermanos, es tanto mayor es la necesidad que esta persona pueda acudir. Y algo que nos enseña sobre todo la palabra del Señor en estos versículos sobre la vida del apóstol Pablo, que vemos claramente, es que cuando él habla, sobre todo cuando él se refiere sobre sí mismo, sobre el apóstol, sé que se coloca en lo último del desfile, en lo último de la línea, mis hermanos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 9, claramente lo dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y ahí se está bajando, ya está dejando que los demás estén por arriba de él. Que no soy digno de ser llamado apóstol. Figúrense usted. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. En cambio, cuando el apóstol Pablo habla de sí como pecador, ahí va a colocarse como los primeros, como el más pecador de todos. El primero en la fila, en la línea como que queremos llamar. Mis hermanos, la palabra fiel y digna, sobre todo, de ser recibida por todos. Miren cómo dice la palabra, que Cristo Jesús vino al mundo, vino a la tierra, ¿para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Fíjense ustedes cómo habla el apóstol Pablo de sí mismo, como quien tenía que más necesidad, si le podemos llamar así, que nadie, de la ayuda, de la salvación que solo Cristo puede dar al ser humano. Y esto es algo muy serio que nosotros debemos de entender y llevar a cabo todos los días, el plan de salvación que Cristo ha dejado para que nosotros como cristianos podamos continuar, mis hermanos, con la tarea que el Señor nos ha dejado.
Vuelvo y repito, Él vino a salvar a los pecadores, como entendemos en este versículo y como sabemos, Cristo, como si pueden haber sobre todo algunos, mis hermanos, algunos de ustedes que estén escuchando este mensaje de hoy, que no haya recibido a Cristo como su único Salvador y mediador, que no se haya arrepentido de sus pecados, mis hermanos, usted puede hacer una oración, usted puede escudriñar la palabra, usted puede pedirle al Señor que le ayude a entender el Evangelio y que sea capacitado mediante el Espíritu Santo al arrepentimiento de sus pecados, a escudriñar la palabra y a reconocer que es un pecador como cada uno de nosotros lo hemos hecho, escuchando este mensaje de hoy o compartiéndolo con alguna otra persona que usted desee. Cristo no ha venido al mundo, pudiéramos decir, con la ilusión de tener éxito entre los que nos creemos justos y por ellos nos salvamos. No, mis hermanos, a sentir hartos al Salvador de ser sobre todo nuestros pecados, sino entre los que estamos, entre todos los que estamos sobre todo convencidos de que, Michelle, de ser miserables, de no ser nadie en este mundo y de solamente tener vida en Cristo Jesús mediante la obra que Él ha hecho en la cruz de redención. ¿Por qué? Porque somos pecadores como yo mismo, claro que sí. Y esto sobre todo, mis hermanos, sobre todo debemos de comprender que vendrá Cristo. Por de esto será bienvenido. Pon tu mirada en Cristo, pon la mirada en la cruz, en la redención, en lo que Él ha hecho y pon tu fe en el Señor, el único Salvador y mediador que hay. Espero que este versículo y este capítulo nos ayude cada día a uno nosotros meditar más en Él, en los que somos cristianos y en aquellos que no conocen del Señor puedan recapacitar y reconocer que vivimos en un mundo lleno de pecados y de tentaciones, pero que Cristo tiene la solución para el perdón de nuestros pecados con la obra que ya Él ha hecho en la cruz, con la obra de la redención que ya la ha hecho, mis hermanos. El Señor les bendiga y si este mensaje, mis hermanos, una vez más te da para tener más sabiduría en la palabra del Señor y te guía sobre todo en su palabra, puedes compartirlo con otras personas y te agradecemos mucho. Que Dios te bendiga.